Vamos a empezar a comentar este texto que se llama La ciencia como vocación. La ciencia como vocación es una conferencia que Max Weber le da a un grupo de estudiantes en el año 1919. ¿Por qué es tan importante el año 19? Porque Alemania viene saliendo de una guerra. Y no solamente viene saliendo de una de las guerras, la primera, no mundial, sino la primera, en donde la ciencia y la tecnología se han puesto claramente al servicio de la destrucción. Pero además Alemania ha perdido, ha salido mal parada, ha tenido que pagar por esa guerra, le obligan a pagar por esa guerra. Esa obligación de pago después va a generar un gran resentimiento que se va a ver expresado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? Weber, que había iniciado siendo un gran entusiasta de la guerra, rápidamente dice, no, algo está mal aquí. Y da esta conferencia, La ciencia como vocación, que viene acompañada de otra en este mismo volumen, que se llama La política como vocación. No vamos a entrar en la política el día de hoy, vamos a entrar solo en la ciencia. Es decir, vamos a ver la primera parte de esta, la ciencia como vocación, ¿no? ¿Qué es lo primero cuando uno comienza a leer a Weber? Empieza a hablar de lo difícil que es para los jóvenes científicos contratarse en las universidades alemanas. Es lo primero que empieza, ¿no? Es más, si uno se atreviera a decir una barbaridad, diría, no hay mucha diferencia entre la manera en que Weber describe esas dificultades y las dificultades contemporáneas. Es difícil vivir de la ciencia, independientemente de qué rama de la ciencia sea esta. Sorpresa, primera afirmación de Weber: los institutos que producen ciencia son empresas capitalistas. Ah, caray. Lo primero que dice es, la ciencia no está alejada del capitalismo, se produce ciencia ahí donde hay capitalismo. Es lo primero que dice, ¿no? Dice, ¿por qué es una empresa, una producción, un lugar, un laboratorio, una universidad, un lugar donde se produce ciencia? ¿Por qué es capitalista? Porque tiene en su base el origen de lo que Marx llamó la acumulación originaria. La separación entre el que produce ciencia y los instrumentos para producirla. Vean, Weber está siguiendo a Marx aquí a pie de juntillas. ¿Qué es lo que define a la empresa capitalista? Pues que los que trabajamos en las empresas capitalistas no podamos satisfacer nuestras necesidades y no tengamos medios de trabajo. Vayamos a conseguirlos a otro lado. Esto que decía Marx, Weber lo retoma y dice, funciona igual para el conocimiento. Si usted cree que metiéndose al mundo científico va a estar al margen de la sociedad capitalista, está equivocado. La universidad es una empresa. El Instituto de Producción de Ciencia es una empresa. ¿Vale? El científico dice, véanse ustedes, dependerá como el trabajador de un salario. Va a depender igualmente. Oiga, pero tiene doctorado, oiga, pero hizo muchos grados, pero terminó la tesina, la tesis, la defendió, le dieron honores. Va a acabar dependiendo de un salario. Muy fuerte, Weber, imagínense. Ustedes, un grupo de estudiantes, le piden un profesor y el profesor llega y les dice eso, pues es complicado, ¿no? Pero está siendo realista, ¿verdad? No los está engañando. Les está diciendo a dónde va el asunto, ¿no? Empieza a comparar a la universidad norteamericana con la alemana, pero eso no nos interesa porque no estamos en un curso para analizar eso. ¿Qué sí nos interesa? La razón por lo cual sucede esto que Weber está describiendo. Dice Weber, vivimos en una fase de especialización. Todos sabemos poquito de algo y nadie sabe todo de todo. ¿Sí? Todos los que entran al mundo de la ciencia como vocación saben muy poquito de algo. De eso algo saben. Es un proceso de especialización. Y Weber se pregunta,
¿De dónde viene este proceso de especialización? Y va a responder con una palabra que vamos a usar mucho a partir de este momento. Esa palabra es un proceso de racionalización. Estamos produciendo ciencia de la manera que producimos, tan acumulativamente, tan progresivamente, es decir, cada vez sabemos más que ayer como seres humanos, porque hemos racionalizado la vida. Este es el concepto clave de esta primera parte del político, del científico como vocación. La racionalización. La racionalización hace que el científico, independientemente de su especialidad, desplace cualquier interpretación cuyo eje sea la magia. ¿Sí? Y entonces se mete a diferenciar entre dos tipos de conocimiento. La magia, cuando algo sucede, pero no sabemos por qué sucede, y la ciencia, cuando algo sucede y podemos saber por qué sucede. Y es muy interesante este argumento de Weber, porque lo que dice es, todas y todos ustedes en este salón serían incapaces de explicar por qué un avión vuela, pero saben que el avión vuela. Saben que si prenden el interruptor va a haber luz, aunque no me puedan explicar por qué hay luz. ¿Cuáles son los circuitos, las conexiones? ¿Cómo se conecta esto a una red eléctrica? ¿Cómo esa red eléctrica tiene una fuente de energía? No lo podemos explicar. Somos incapaces, los seres humanos modernos, racionales, científicos, de explicar lo que sucede. Pero tenemos fe en que va a suceder. ¿Cuál es la fe del que se sube en el avión? Que no se va a caer. Hay que tener mucha fe. ¿Ustedes imaginan a un ser humano de hace 6 siglos teniendo fe en un avión? No, ¿verdad? Se va a caer. ¿Por qué? Porque los seres humanos no volamos, ¿verdad? O volamos a condición de la existencia de un aparato técnico. Y ese aparato técnico yo no lo puedo explicar. Como no puedo explicar cómo funciona el celular. Y no puedo explicar cómo funciona la laptop. Pero sé que van a funcionar. Tengo fe. Fíjense, el ser humano moderno, técnico, es un ser con mucha fe. ¿En qué? ¿En los dioses? ¿En la magia? ¿En la naturaleza? No. ¿En qué? En la técnica, en la tecnología, en la ciencia. Fíjense el argumento de Weber. El ser humano de hace 8, 10, 20 o los que sean siglos era capaz de controlar mejor su vida inmediata, aunque no pudiera explicarla. El ser humano de hoy no controla su vida inmediata, el técnico, el ser humano técnico. No puede explicarla, pero sí tiene la posibilidad de explicarla. Esa es la diferencia. Él le llama a él, bueno, en la traducción aparece como el incivilizado, una cosa así, aparece una frase de ese. Pensamos el ser humano no técnico. ¿No? Todos los seres humanos son técnicos, todos usan herramientas, pero claro, las nuestras son muy elaboradas. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? La racionalización. Porque en la racionalización se encuentra la capacidad de predecir, de contabilizar. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre el salvaje, que tiene una técnica elemental y que sabe cómo funciona su mundo inmediato. Nosotros podemos, en cambio, no saber cómo funciona la cotidianidad, pero podemos aspirar a saberlo, porque la racionalización nos ha dado un elemento central. Aquí el centro de todo, compañeros, el cálculo, la capacidad de calcular. ¿No? ¿Qué es el cálculo? Sino
la capacidad de abstracción. ¿Cuál es la diferencia entre las formas inmediatas, prácticas, donde los seres humanos cazan y se comen lo que cazan, y los seres humanos técnicos que construyen aviones? Que el ser que construye aviones calcula, racionaliza, abstrae, descompone. Al ser humano que Weber llama el salvaje, el mundo se le aparece como una unidad. A ustedes el mundo se les aparece como un fragmento. El avión va pasando, la luz está prendiendo, el libro está producido. ¿Sí? Frente a los seres humanos del pasado que explicaban por la magia muchos de los hechos que les sucedían, el mundo era una unidad. Para ustedes el mundo es un fragmento. Todo el mundo, toda la vida está fragmentada. Y está tan fragmentada que no podemos explicar por qué se prende la luz, por qué vuela el avión, pero podemos aspirar a explicárnoslo. Y sabemos que hay una explicación atrás de ello. Yo no sé cómo funciona el avión, pero sé que si me pongo a estudiar, veo unos videos de YouTube, ¿no? Entro a alguna página, me van a explicar cómo funciona el avión. Y lo puedo entender. Esa es la gran ventaja del ser humano técnico moderno. ¿Sí? ¿Cuál es la paradoja? Que un mundo más racionalizado no significa que haya un mayor conocimiento del mundo. El mundo está más racionalizado, pero no conocemos más a ese mundo, ¿no? Significa que podemos conocer cómo funciona, porque hay cálculo, hay medición. O un avión vuela distinto que otro, tiene un secreto distinto que el otro. Un auto se mueve por principios distintos a otro auto. No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque hay cálculo, porque hay abstracción. Y si hay abstracción, funciona igual aquí que en China, que en Estados Unidos. El mundo está racionalizado. ¿Qué es lo importante de este proceso de racionalización? Es lo que Weber va a llamar el proceso de desencantamiento del mundo. Esto, desencantamiento del mundo. Quitarle el encanto, quitarle el significado al mundo, quitarle el sentido a la vida y a las acciones. ¿Qué hace la ciencia y la técnica, que son producto de la racionalización? Descomponen el mundo en fragmentos. Y cuando lo descomponen, le quitan cualquier significado último. La vida se desaparece como parcialidad, como porción, no como algo unitario. ¿Sí? Si ustedes leen la ciencia como vocación, Weber va a empezar diciendo: hay unos jóvenes que quieren tener unas experiencias vitales únicas. Eso es darle sentido a la vida. Los que se arriesgan por algo para sentirse vivos. ¿Sí? Los que prueban el mundo para sentir que son auténticos. ¿Y qué dice Weber? Se acabó, muchachos. No existe más eso. Ese mundo encantado, que tiene sentido, que tiene orden, no existe más. Lo que existe es un mundo racionalizado que nos entrega partes de ese mundo en fragmentos, parcialmente. Entre esa parcialidad está la ciencia. ¿Sí? Es un mundo sin magia. No hay magia. Se acabó el mundo de la magia. Se acabó el mundo donde un hecho incluía su interpretación. El mundo desencantado es el mundo de hechos que tenemos que interpretar. Oye, ¿por qué tengo que cambiar el alimento por dinero? Una cosa no lleva a la otra. No es una unidad. Porque el dinero se puede intercambiar por otra cosa, ¿verdad? No hay unidad.
hay que interpretar el hecho del intercambio y el hecho de la necesidad que satisfacemos. El mundo es fragmento, ¿sí? Para Weber, el mundo desencantado es un mundo que al no tener sentido, cada uno le imprime un sentido distinto, ¿sí? Le tenemos que dar sentido, tenemos que entender cómo este mundo caótico donde pasan tantas cosas, ¿por qué pasan? Y entonces podemos ser religiosos, o podemos ser utilitarios, o podemos ser desinteresados, pero no está en el mundo la interpretación de él mismo. ¿Por qué? Porque está fragmentado, está despedazada la unidad del mundo. La experiencia de cada uno de ustedes, pues no es una experiencia única, es una experiencia pulverizada. Cada uno vive una porción de esa experiencia. ¿Qué es lo que nos está diciendo Weber? De últimas, que Platón se equivocó, que no hay caverna, no existe esa caverna. ¿Por qué? Porque no existe esa verdad. No es cierto que exista un mundo donde sí veamos la realidad tal cual es. ¿Qué existe? Parcialidades de esa realidad, fragmentos de esa realidad. No existe la verdad, no existe el arte verdadero, la experiencia verdadera, la política verdadera. No existe eso. Existen acontecimientos que son significativos para él, pero para él no. Existen hechos que son importantes para él, pero para el compañero no. ¿Por qué? Porque hay parcialidades y formas de experimentar la vida distintas. Y la ciencia o el conocimiento científico no nos revela la verdad. Fíjense lo que está diciendo Weber, está parándose en contra del pensamiento occidental. Por eso Weber es un crítico del progreso. ¿Y por qué es un crítico del progreso? Porque dice, la ciencia no nos ha llevado a la verdad de la vida. La ciencia nos ha llevado a lo que acabamos de vivir, que es una guerra destructiva. ¿Qué verdad hay en eso? ¿No? ¿Qué es lo que da la ciencia? ¿O qué es lo que no da la ciencia según Weber? Mucha atención con esto, compañeros, porque esto va a ser muy importante para la política. Weber nos da respuestas a algunas preguntas que nos hemos hecho. La ciencia nos da algunas respuestas a preguntas que nos hemos hecho, pero de ninguna manera la ciencia o el conocimiento científico no nos dice cómo debemos vivir la vida. No nos lo dice. No nos lo puede decir. Por eso en Weber, ciencia y política son cosas distintas. El ámbito de la política es un ámbito de la experiencia humana. Pero la ciencia no nos dice, este es el orden más racional, este es el orden perfecto, este es el orden adecuado. Para Weber no. ¿Sale? ¿Qué implicación tiene esto? Que nos devuelve la responsabilidad de las decisiones que tomamos. Curiosamente. ¿Sí? Si no hay una verdad única revelada, como el tipo que está encadenado viendo las sombras, cada uno tiene que buscarle el sentido a la vida. Cada uno tiene que interpretar la sombra que ve. Cada uno tiene que hacer cargo de la sombra que le toca. Pero de ninguna manera va a ir a ver la fuente de la sombra. ¿Qué es lo curioso de la propuesta de Weber? Que al decir que el mundo está desencantado, que está racionalizado y que está fragmentado, nos devuelve el papel en la toma de decisiones. No hay sentido último de la historia. Marx, la revolución, no hay. Ideólogos del progreso,
El sentido último de la historia y de la vida es avanzar. Mentira, no existe eso. ¿Cuál es el sentido de la vida? Un sentido finito, inmediato, fragmentado, parcial, empobrecido si se quiere. Tres lecciones que me interesa que se queden aquí entre ustedes el día de hoy. El mundo es racional porque el mundo es fragmentario. ¿Sale? Nunca más vamos a tener la experiencia total de la vida. El mundo es fragmento. ¿Sí? Está roto el mundo. Trabajar por la vida no es reproducir la vida, ¿verdad? Trabajar por un salario no es reproducir la vida. Hay un fragmento entre el tiempo de trabajo y la reproducción de la vida. No es lo mismo. El mundo está fragmentado. La racionalización nace de esa fragmentación de la sociedad y esa fragmentación se explica por la especialización. Ninguno de ustedes va a ser un cultivador, un herrero, un carpintero y un escritor al mismo tiempo. Nadie lo va a volver a hacer, si es que alguna vez lo hubo. El carpintero, el herrero y el cultivador van a ser especialistas. El mundo es fragmento. ¿Sale? Por lo tanto, no hay posibilidad de unidad. Esa era la aspiración de los románticos alemanes del siglo XIX, volver a la unidad de la vida. Una vida sencilla, pues es más unitaria, ¿verdad? Si yo renuncio a la tecnología, probablemente tenga que verme obligado a cultivar, a hacer mi ropa, a crear los animales. Pero ese mundo es imposible el día de hoy, dice Weber. Es imposible ese mundo. ¿Se acuerdan cuando les expliqué el capítulo 24 de Marx? Mientras que los marxistas pensaron que podíamos echar atrás la acumulación originaria, Weber, ¿qué piensa? Está aquí, está instalada, no solo no va a desaparecer, sino que se va a profundizar. Hoy hay más especialistas que los que Weber pensaba que había. ¿No es cierto? Hoy hay especialistas en hacer contenido, ¿no? Para las redes sociales. ¿Se imaginan eso hace 100 años? Hoy hay especialistas en cosas que hace 50 años no había. Hoy hay especialistas que hace 10 no había. Mañana habrá especialistas en cosas que hoy no hay. El mundo no solamente no regresa a su unidad, sino que se vuelve más fragmentario y racionalizado. Ese es el drama de la historia. El drama de la historia es que tenemos más conocimiento, pero somos incapaces de controlar ese conocimiento. ¿Se acuerdan con Marx? ¿Cómo son las necesidades individuales? Infinitas. ¿Y las capacidades individuales? Pequeñitas. ¿Vale? Segunda lección de esta sesión. Desencantar el mundo significa romper la unidad entre el hecho y el valor. Es decir, entre lo que acontece, un hecho, y el sentido que tiene ese hecho. No hay sentido en la acción. No hay fin en la acción. No hay un fin último en la acción. Hay un fin inmediato. Por eso hay juicios de hecho, lo que pasa, y juicios de valor, cómo interpretamos eso que pasa. ¿Se entiende? Una cosa es el hecho, una cosa es que pase algo, y otra cosa es cómo interpretamos y cómo valoramos eso que está pasando. Segunda lección weberiana, no hay verdad, no hay una verdad. Hay acontecimientos, hechos, procesos y el sentido que los seres humanos le estamos dando. ¿Sí? Por eso la metodología de Weber se ha llamado individualista, subjetiva. ¿Vale? Y finalmente, el desencantamiento del mundo
es reconocer que la parcialidad y la fragmentación pertenece a un mundo donde no hay garantías últimas. ¿Sale? ¿Qué quiere decir que no hay garantías últimas? Que todos los acontecimientos caóticos que están pasando todo el día no son atrapados por una sola interpretación. Y esto es muy importante. En Marx o en los marxistas se pensaba que todo lo que acontecía contribuía al proceso de emancipación humana. ¿Sí? En los filósofos del siglo XIX se pensaba que todo lo que acontecía era el sinónimo de la conquista de la libertad humana. En otros, que era el progreso. En Weber no hay nada de eso. No hay ni emancipación, ni progreso, ni conquista de libertad. Y por lo tanto tampoco lo contrario, tampoco hay opresión. No hay sentido en la historia. No hay la historia, los acontecimientos que pasan en ella no tienen un solo camino, un solo rumbo. ¿Sale?